Ha habido más problemas de moral, no solo entre las tropas, sino también en alta mar. Hay más problemas con nuestras fuerzas desplegadas de los que muchos siquiera eran conscientes. Los grandes medios de comunicación ya están empezando a cubrirlo. Hablaremos de eso dentro de un momento. Pero antes quiero empezar por la guerra entre Rusia y Ucrania, porque nuestro invitado de hoy, que vuelve a acompañarnos, Steve Jeremy, antiguo comodoro británico, ha publicado en su Substack que en realidad hay motivos para el optimismo, o al menos que hay un plan que podría dar pie a una esperanza optimista si se sigue. Steve, antes que nada, bienvenido de nuevo al programa, como siempre. Sí, está bien volver, Danny. Me alegro de verte. Te hablo desde la soleada Cornualles y llevamos casi 2 meses de sol en Gran Bretaña. Así que se respira cierto optimismo, aunque que eso se refleje en Ucrania es una incógnita. Pero bueno, hay que empezar por algún sitio. Empezaremos por el tiempo británico. Pero pasemos enseguida a su artículo, donde dice, el espíritu de Westfalia con un pensamiento nuevo. Me alegra que haya puesto eso lo primero, porque es absolutamente necesario. Reino Unido, Francia y Alemania podrían ayudar a poner fin a la guerra entre la OTAN y Rusia. Y usted escribe que, con los cambios en el clima político, existe una oportunidad para el E3, Reino Unido, Francia y Alemania, de crear una coalición de los sabios, en lugar de la coalición de los dispuestos, que más acertadamente podría llamarse la coalición de los lemmings, y ayudar a poner fin a la guerra entre la OTAN y Rusia. Harán falta ideas nuevas, entre ellas cuestionar el verdadero valor de la OTAN. Vaya, eso es algo bastante importante. Pero el premio podría ser una seguridad a largo plazo en nuestra casa común europea. Y yo añadiría también, detener la matanza en Ucrania, que es sencillamente abismal. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Y qué tipo de pensamiento nuevo tiene usted en mente? No es una idea del todo nueva para mí, Danny, porque escribí el artículo en marzo del año pasado. Pero el medio en el que esperaba publicarlo pensó que era demasiado radical, así que decidí intentarlo otra vez y publicarlo esta vez en mi Substack. Pero creo que el ambiente está cambiando. Y creo que hay varios factores que influyen en ello, Danny, en lo que respecta al contexto estratégico. Quiero decir, lo primero es que sabemos por la estrategia de seguridad nacional que Estados Unidos se ha retirado en gran medida de la guerra entre Rusia y Ucrania. Rubio habla de peticiones de Rogicia porque veo no va más allá de seguir proporcionando datos de inteligencia. Quiero decir, puede que haya algunos neoconservadores que quieran volver a implicarse, pero yo habría pensado que en Estados Unidos el deseo general de volver a entrar en esta guerra y de mantenerla es realmente muy, muy bajo. Ese es el primer elemento de contexto. Creo que el segundo es que estamos empezando a ver, quizás sea demasiado pronto para decirlo, Danny, un posible cambio entre actores clave en Europa. Me refiero en particular al E3, Reino Unido, Francia y Alemania, que he enumerado por orden alfabético, sin ningún otro motivo. En Reino Unido tenemos un nuevo gobierno bajo, o un nuevo primer ministro bajo, Burnham, que según Alistair Mercurius, y no tengo motivos para dudar de Alistair en esto, parece haber sido mucho menos receptivo con Zelensky de lo que lo fue Starmer. Y ha llegado con un mandato que no incluye nada sobre un liderazgo explícito en Europa. La segunda cuestión es que Macron, por supuesto, está llegando al final de su etapa. Sin embargo, ha mantenido contactos con Putin y ha sido uno de los pocos líderes europeos dispuestos a hablar con él. Y por último, aunque ni mucho menos importante, está Merz. No tanto por si Merz está o no interesado en hablar o en abrir relaciones diplomáticas con Rusia, sino porque se enfrenta a una AfD que sube en las encuestas y que ahora está por encima de la CDU. Se enfrenta a una AfD que habla explícitamente de retomar la relación con Rusia. Así que por todas esas razones, creo que existe la posibilidad de pensar de otra manera y de que Europa quizá empiece a tomar la iniciativa.
Lo que dice la Estrategia de Seguridad Nacional es que Europa está más o menos en el quinto puesto de la lista de prioridades de Estados Unidos. Me parece correcto, ahí es donde... Priority list sounds right to me. It's where I would have it. Quería hacerle una pregunta. Perdón, antes de pasar a otra cosa. Usted habla del E3 y del nuevo primer ministro, Andy Burnham. Hace un par de días, medios ucranianos informaron de que el Reino Unido está dispuesto a restablecer las relaciones con el Kremlin, pero con una condición. Y dicen que el motivo fue un incidente peligroso en el Canal de la Mancha. Pero el hecho de que estén dispuestos a hablar sin más parece ser la noticia más importante. ¿Qué le parece? I think there's something in it, Danny. I think there's nothing to do with the Creo que hay algo en ello, Danny. channel. Creo que no tiene nada que ver con el supuesto incidente peligroso en el canal, que se ha exagerado desproporcionadamente. No fue un incidente peligroso. Fue lo que yo llamaría un incidente de normas de navegación. Y creo que se quedó en el plano puramente táctico y que ya hace tiempo que pasó. Pero ya hay un informe de Bloomberg, creo que fue el mes pasado, lo he citado en el artículo. Habla de 3 actores no políticos, pero en realidad estoy con mi pines si muy grace. Pero ¿cuál es la palabra? Reliability, should I say, or should I say, what's the word? They are potential diplomats who had been. Hay posibles diplomáticos que han estado participando en conversaciones secretas, aunque según Bloomberg no tan secretas, en Viena, con actores no políticos de Rusia. Eso me parece interesante. No me sorprendería que hubiera algo más detrás. Esto me lo hizo llegar nuestro amigo Ian Proud, Danny, que también es diplomático. Y el representante británico en esto era Tim Barrow. Tim Barrow fue anteriormente embajador en Ucrania, embajador ante la Unión Europea, y es un diplomático británico muy respetado. Entiende muy bien Rusia, muy bien Ucrania y muy bien la Unión Europea. Así que creo que ahí hay algo. Ahora está en la Cámara de los Lores, que es nuestra otra cámara. He's now in the House of Lords, which is our other chamber. So, although this may not be officially Así que, aunque puede que esto no esté autorizado oficialmente, no me sorprendería que de manera extraoficial estuviera apoyando estos primeros contactos. Así que creo que esa es la respuesta a la pregunta. Creo que algo está pasando. Y lo cierto es que está ocurriendo entre el E3. Cuando escribí el artículo, Danny, lo hice sin saber nada de eso, pero fue Ian Proud quien me lo señaló. Y yo ya había estado hablando del E3 y de lo que, a mi juicio, parece ser la situación en la que se encuentra ahora el E3. Con el cambio de contexto, tiene mucho sentido replantear esto. Sabemos que Estados Unidos se fuera en escena. We know that the United States is out. Essentially, we know that there is a slightly changing. Sabemos que la dinámica está cambiando ligeramente. Sabemos que los rusos siguen avanzando en el campo de batalla de forma muy deliberada, pero decisiva, y están a punto de asegurar una de las últimas ciudades fortaleza. Sabemos que no podemos defender los cielos de Ucrania, ni de hecho los cielos de Europa, y que eso conlleva un riesgo. Y por último, aunque no por ello menos importante, Europa se enfrenta ahora, igual que ustedes en Estados Unidos y que el lejano Oriente, a una crisis energética. Y al mantener algunas de las políticas que estamos manteniendo, sobre todo al sancionar el petróleo y el gas rusos, en realidad nos estamos colocando en una situación mucho más vulnerable de lo que ya estamos. Y ya estamos en una situación vulnerable. Así que por todas esas razones, Danny, creo que estamos en un contexto estratégico distinto. Y creo que en este contexto estratégico distinto existe la oportunidad de volver a reflexionar. Sospecho que esto va a empeorar, Danny, porque sospecho que en realidad, cuando la crisis energética empiece a hacerse sentir de verdad, la gente pensará menos en la guerra, estará menos dispuesta a invertir enormes sumas en una guerra con Rusia que no podemos ganar, y se interesará mucho más por cómo podemos afrontar una crisis energética que sin duda nos golpeará económicamente y limitará nuestro margen fiscal en los 3 estados, si se entiende lo que quiero decir. Entonces, ¿cuál es esta nueva forma de pensar que podría propiciar esta apertura?
My thinking is fairly simple. Mi razonamiento es bastante sencillo. Parte de distinguir entre dos instituciones, la Unión Europea y la OTAN, que parecen tener interés en que la guerra continúe. Y eso se ve en la manera en que ambas están actuando. Y por otro lado, tres estados soberanos importantes, Reino Unido, Francia y Alemania, que cada vez parecen tener más interés en poner fin a la guerra. De hecho, si estos primeros contactos entre Rusia, Reino Unido, Alemania y Francia sirven de indicio, puede que ya haya mecanismos funcionando sobre esa base. Así que creo que esa es la primera parte de esta nueva forma de pensar. I think that's the first bit of the new thinking. The second is to really look at. Y la segunda es analizar de verdad cuáles son las exigencias fundamentales de los rusos. Y en el fondo, todo gira en torno a una arquitectura de seguridad europea común y a llegar finalmente a ella. No se trata solo de terminar la guerra y de garantizar la seguridad de Rusia. A largo plazo, los rusos llevan defendiendo casi hasta la saciedad la necesidad de una arquitectura de seguridad europea común. También analicé detenidamente la OTAN en el artículo, y lo hice porque creo que la OTAN no solo ha demostrado la OTAN ser incapaz de amenaza para la que fue diseñada. Quiero decir, lo cierto es que la OTAN fue diseñada para mantener la paz en Europa. Y hemos tenido una guerra en Europa, así que la OTAN ha fracasado. Quiero decir, es algo sencillo de decir, pero es verdad. Y lo siguiente es que, como probablemente recordarán por un artículo que publiqué, creo que hace unos 18 meses en Responsible Statecraft, la OTAN no podría derrotar a Rusia si ahora se viera involucrada en una guerra con Rusia. Así que eso me ha llevado a analizar realmente la OTAN y a reflexionar sobre ella. Y lo que también parece claro es que la OTAN es, en última instancia, la causa de la guerra. La expansión de la OTAN es lo que ha causado la guerra. Pero curiosamente, la continuidad de la OTAN es también uno de los principales obstáculos para poner fin a la guerra. Eso me llevó a su vez a fijarme en la OTAN. Y cuando uno piensa en el historial de la OTAN, quiero decir, fue una buena organización durante la Guerra Fría. Pero después de la Guerra Fría, ¿qué tenemos? Tuvimos Kosovo, donde la legitimidad o no de intervenir en Kosovo o atacar Serbia, que en última instancia llevó a cabo Estados Unidos, no las fuerzas de la OTAN, era una legitimidad mucho más débil que la que utilizaron los rusos para la operación militar especial. Luego tenemos, como tú y yo sabemos demasiado bien, 2 décadas de operaciones en Afganistán, cuando la OTAN, la supuestamente invencible alianza y la mayor alianza de la historia, no pudo derrotar a los talibanes. Quiero decir, por eso, cuando ahora analizamos la situación actual, en la que la OTAN ha vuelto a demostrar su fracaso, hay que plantearse una pregunta. Si la OTAN no puede formar parte de la situación de posguerra, y los rusos han dejado claro que no aceptarán a la OTAN en Ucrania, si la OTAN no puede formar parte de la situación posterior a la Guerra Fría, y Rusia busca una arquitectura de seguridad a largo plazo, de la que claramente la OTAN no puede formar parte, ¿qué sentido tiene la OTAN? ¿Qué sentido tiene la OTAN? Y lo siento aún con más fuerza porque creo que haría falta una inversión considerable para devolver a la OTAN a una situación en la que realmente pudiéramos disuadir a Rusia, si es que eso fuera una buena idea. Y creo que estamos hablando de 10 años. Steve, déjame preguntarte algo, porque están empezando a surgir algunas cosas y a perfilarse otras de las que no he oído hablar a nadie, pero de las que sin duda deberíamos estar hablando. Especialmente en el contexto de lo que estás diciendo, que la OTAN no ha sido capaz de derrotar a Rusia. A ver, creo que fue la semana pasada o la anterior. Pusimos un corte de audio de Sean Bell en Sky News y estaban hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania en general. Y luego hizo un comentario que, y por cierto, primero empezó a hablar del Reino Unido. Básicamente, ya no tenemos defensa aérea en Europa. Ninguna defensa aérea eficaz contra Rusia. Ninguna defensa aérea. No es que se estuvieran quedando sin misiles interceptores,
Dijo que básicamente no tenemos ninguno. Y eso coincide con algo que vimos hace más de 2 años, cuando se admitió que teníamos alrededor del 5% de las necesidades que tenemos. Pero ahora estamos empezando a verlo, de forma especialmente gráfica, en la guerra de Irán, y también ahora incluso en Ucrania. Quizás siempre estuvo ahí, pero se ocultaba. Y es que aquello en lo que hemos basado por completo nuestra defensa aérea, los misiles PAC-3 y los misiles interceptores THAAD, tiene una tasa de interceptación extremadamente baja. Y ahora incluso esos están empezando a escasear porque son muy caros. Eso significa básicamente que la forma en que la OTAN se ha financiado, la forma en que se ha configurado tecnológicamente y ahora la manera en que se ha desplazado geopolíticamente hacia Rusia, nos ha llevado literalmente a un punto en el que si hubiera un conflicto, Rusia, con sus sistemas S-3, S-4 y S-500, tiene cierta capacidad para hacer frente a algunos de nuestros misiles. Pero ellos tienen muchos más de esos sistemas y muchos más interceptores que nosotros, y si se llegara a una guerra aérea nos aplastarían. Solo eso ya me dice que hay un problema grave en el enfoque intelectual de la OTAN y en su forma de pensar geopolíticamente. ¿Cómo lo ve usted? I see it exactly that way. Sean Bell is Lo veo exactamente así. Sean Bell es un ex militar de las Fuerzas Aéreas. Creo que fue vicemariscal del aire, que equivale a un general de división de 2 estrellas en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Pero el hecho de que él esté diciendo eso es algo sobre lo que escribí, creo, hace 3 o 4 semanas, Daniel. Se titulaba Los principios de la defensa aérea. Como sabes, yo fui defensor aéreo. As you know, I was an air defender. I was the captain of an air defense ship. And so Fui capitán de un buque de defensa aérea, así que es un ámbito que conozco bastante bien. Pero lo cierto es que no solo no tenemos las capacidades necesarias en cuanto a los misiles y a los misiles individuales que realmente pueden hacer el trabajo, ni en las cantidades que necesitamos. Tampoco tenemos todo el sistema general que hace falta para hacerlo. Y por supuesto, Dani, a lo que nos enfrentamos ahora no son solo ataques con misiles balísticos convencionales y misiles hipersónicos, frente a los que no tenemos defensa. Además, llegan en oleadas de saturación, a unos niveles tales que incluso si tuviéramos armas capaces de interceptarlos, sería casi imposible repelerlos. Si recuerdas los viejos tiempos de Space Invaders, cuando tenías cosas que bajaban del cielo, imagina que de repente no te enfrentas a 1 o 2 cosas descendiendo del cielo, que era como solía ser en defensa aérea, sino a unas 100. Tienes unas 100. ¿Cómo demonios se puede operar con ese nivel? Quiero decir que la defensa aérea es un combate muy rápido y hay que reaccionar con rapidez. Y cuando se observan los niveles de saturación que estamos viendo en la guerra entre Rusia y Ucrania, especialmente contra Ucrania, son imposibles de defender, incluso aunque Ucrania tuviera los PAC-3 y fueran eficaces. En mi opinión, salvo que tuviera una cantidad de armas significativamente mayor que la que existe realmente en todo el mundo, sería imposible defenderse. Su hebt Egimurza Sprengsen. they would be undefendable, and even then it would be very difficult. So yeah, I'm delighted to see somebody like... Así que sí, me alegra mucho ver a alguien como Sean Bell decir eso en la televisión nacional, porque es el tipo de cosa que los políticos necesitan oír, especialmente cuando están pensando en lanzar armas más potentes contra Rusia, en un momento en que Rusia ha dicho claramente, no hemos descartado tomar represalias. Para mí, eso es una advertencia clara. Así que sí, es una buena noticia que esto esté empezando a llegar al público y a los medios de comunicación occidentales generalistas, porque es evidente, pero también supone una carencia crítica. Y otra razón, creo, para empezar de verdad a replantearnos la diplomacia, Dani, como tú, yo y tantos otros hemos comentado. ¿Por qué es tan difícil? Sí, bueno, una de las razones por las que es difícil es porque en las élites sigue habiendo una negativa absoluta a reconocer esa necesidad. Por ejemplo, déjeme darle 2 ejemplos. Aquí tenemos a Victoria Coates diciendo en la televisión estadounidense,
hace un par de días, a la luz de todo lo que acabamos de comentar sobre la ineficacia de los sistemas de misiles PAC-3 y THAAD, y sobre que no son tan eficaces ni siquiera cuando se dispone de ellos. Y por cierto, ya hemos gastado unos 1.500 PAC-3 y de todos modos nos queda un número muy reducido. Hay un nuevo y enorme presupuesto de defensa de $1,5 billones para el año fiscal 2027. Un solo año, $1,5 billones en defensa. Y al parecer, lo principal de ese presupuesto son más misiles THAAD y más PAC-3. Las nuevas solicitudes presupuestarias de las Fuerzas Armadas contemplan casi 14.000 misiles nuevos y más de 850 interceptores THAAD solo en 2027. Es un aumento importante mientras Estados Unidos trata de reponer sus reservas agotadas y reforzar su preparación militar. Tenemos que asignar realmente ese dinero a las prioridades adecuadas, a lo que vamos a necesitar para librar las guerras en las que estamos ahora mismo. Así que sí, creo que el presidente ha solicitado acertadamente $1,5 billones para el presupuesto de defensa de este año. Ya tenemos la NDA en nuestras manos. Ahora empecemos a asignar ese dinero para poder iniciar este refuerzo. Cuando hablas de una posible apertura a nuevas ideas, hombre, más nos vale coger una palanca y abrir eso un poco más y un poco más rápido. Porque ves que las élites que siguen aquí dicen, oye, mira, sé que nada de eso funcionó en el pasado. Simplemente no tuvimos suficiente. Así que consigamos aún más de lo mismo que no funcionó y gastemos todo este dinero de cara al futuro. Por cierto, ahí se está hablando de un plazo de 7 años. Así que, ¿qué sería eso? 2031, algo así, es la fecha que están fijando. Están intentando atarnos a más largo plazo a algo que no ha funcionado. ¿Qué dices a eso como defensor aéreo? Sí, quiero decir, como especialista en defensa aérea, creo que sería buena idea que analizaran de verdad la gestión del programa y los plazos, porque si por fin tienen todos los sistemas necesarios para 2031, ¿qué pasa mientras tanto? Y además, ¿alguien espera que Rusia, China o Irán se queden de brazos cruzados esperando a que estemos preparados para librar la guerra? Quiero decir, es lo último que van a hacer. Creo que la idea de que realmente vamos a estar preparados para librar una guerra. Y siendo sincero, también me encantaría escuchar a Ted Postel sobre esto, sobre todo porque yo tengo una perspectiva operativa como especialista en defensa aérea. Él tiene una perspectiva técnica como especialista técnico. Pero entre nosotros creo que tendríamos serias dificultades, incluso en 2031, para disponer de un sistema capaz de hacer frente a los niveles de ataques de saturación que estamos viendo ahora en Ucrania. Puede que me equivoque, pero creo que estamos teniendo muchas dificultades. Quiero decir, no se trata solo de los misiles, se trata de los radares, se trata de la integración de los sistemas. Fue muy interesante, ¿verdad? Que una de las primeras cosas que hicieron los iraníes fuera inutilizar los radares THAAD y otros radares y dejar esencialmente ciegos, o medio ciegos si se prefiere, a los defensores aéreos estadounidenses en Irán. Y lo hicieron por una razón concreta. La defensa aérea es un combate integrado, en el que necesitas tener una comprensión muy precisa de lo que se denomina el panorama aéreo reconocido y poder asignar tus sistemas de armamento de forma realmente eficaz. Una cosa es tener los misiles, incluso si conseguimos que funcionen. Otra muy distinta es integrarlos en un sistema en el que todo opere como un conjunto y no haya fugas, como solíamos llamarlas, ni cosas que acaben destruyendo el sistema. Así que ya sabe, queda mucho camino antes de que tengamos esa capacidad. Y no tengo nada claro que, aunque empezáramos a desarrollar esas capacidades, lideradas por Estados Unidos, seamos sinceros, los rusos, los chinos y los iraníes no pudieran responder más rápido de lo que nosotros seríamos capaces de construir. Así que para mí, eso parece una carrera armamentística de dudosa validez, y una en la que quizá lograríamos ponernos al día hacia mediados de la década de 2030.
we might sort of catch up by the mid-2030s, but we might not win. Este es el problema para mí. Estamos intentando meternos en una carrera armamentística, como si dijéramos, venga a construir más acorazados y más escuadrones de caballería a caballo. Quizá eso sea lo que deberíamos hacer, teniendo en cuenta el mundo que nos rodea. Quiero decir, parece una locura hacerlo. Solo para entenderlo, los PAC-3 y los PAC-2 anteriores, esa tecnología empezó a desplegarse en 1990. Eso significa que venía de los años 70 y 80, de la tecnología que existía entonces y que se diseñó para desarrollarla. Quiero decir, es como si hoy tuvieras que ir a un museo para ver algunas de esas cosas. Mientras tanto, los rusos tienen, ya sabes, todo tipo de nuevas clases de armas hipersónicas. China está desarrollando armas nuevas. Rusia está ahora dopada, intentando desarrollar nuevas capacidades en este ámbito. Y toda esa tecnología ni siquiera funcionó contra lo que teníamos en 2022. No deberíamos, aunque seas un belicista, decir, vale, frenemos esta mierda que no funciona y busquemos algo que sí funcione, con la tecnología de hoy, no con algo de hace 30 o 40 años. Sí. Yeah, I mean, that's almost. Sí, quiero decir, creo que es algo casi imposible de hacer, en la medida en que el simple hecho es que los rusos, los iraníes y los chinos nos llevan al menos 5 años de ventaja, y probablemente 10. Y parte de la razón es, por supuesto, la retirada unilateral de tantas de esas conversaciones sobre limitación de armas nucleares. Una vez más, Putin advirtió, creo que fue a Estados Unidos, no recuerdo quién era el presidente en aquel momento, Danny, pero le advirtió y dijo que nos veríamos obligados a responder. Y eso es lo que han hecho. Han respondido exactamente como él dijo, y ahora estamos en una situación en la que yo diría que nos llevan al menos 5 años de ventaja. No olvidemos también que aquí hay otra cuestión de doctrina. En el pasado, Occidente ha dado por hecho que toda la batalla aérea era en esencia una batalla entre los caballeros del aire, con sus cazas rápidos, F-22, Eurofighter, F-35 y demás. Pero en realidad, los rusos y los chinos, y más recientemente los iraníes, han optado por un enfoque mucho más integrado, y siempre han contado con fuerzas de misiles, de una forma en que nosotros no las hemos tenido. Así que esto no es algo nuevo, Perseus. Tienen enfoque doctrinal mucho más sofisticados que el nuestro. Creo que ha llegado el momento de dar un paso atrás y decir, esto supone un cambio operativo de gran calado en el poder militar y en la forma de proyectarlo. Y creo que a Estados Unidos le llevará bastante tiempo recuperarse realmente de ello. En esencia, Dan, lo que está haciendo es impedirnos desplegar portaaviones, porque tenemos miedo de que los alcancen. Pero también está alejando a la gente de las bases aéreas desde las que se despliega. Y está haciendo que la gente se replantee las operaciones terrestres. Porque si estás llevando a cabo una operación terrestre o anfibia, ¿qué ocurre con tus zonas de movilización? ¿Hasta qué punto son seguros si no puedes defenderte de armas convencionales, ya sean misiles balísticos convencionales o misiles hipersónicos convencionales? Así que creo que toda la idea de la proyección de poder occidental está siendo cuestionada y creo que cada vez resulta más difícil. Y creo que aún no hemos visto cómo termina esto. Pero sería muy interesante ver cómo se desarrollan los acontecimientos en Irán. Bueno, dejadme mostraros un ejemplo más de cómo ni siquiera estamos en el camino correcto, si es que hay una oportunidad y algunas ideas para pensar de otra manera. La razón por la que digo que necesitamos una palanca es que los de arriba siguen estando completamente desconectados de la realidad. El audio que os acabo de poner era, ¿qué os parece este tipo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, diciendo, oye, Ucrania podría destruir todos los misiles balísticos rusos si Estados Unidos vende solo el 10% de sus misiles Patriot a Kiev?
Quiero decir, si alguna vez hubo más pruebas de que alguien está bajo los efectos de una droga alucinógena muy potente, ahí las tenéis. Quiero decir, ¿con qué lógica se puede siquiera pretender decir que una defensa aérea va a destruir la ofensiva aérea del otro lado? Y sin embargo, eso es lo que dijo. I mean, the simple case study in this. Quiero decir, el caso de estudio más claro aquí es Irán. Y ya sabe, hay baterías estadounidenses desplegadas, probablemente operadas por las personas mejor entrenadas en este tipo de armamento. Y todas ellas están teniendo dificultades frente a ataques convencionales iraníes con drones, misiles hipersónicos y, creemos, misiles balísticos convencionales. De una forma que está derrotando al mejor equipo de Estados Unidos en defensa aérea y obligando en Golfo hasta Jordania, y terrorismo han sido atacados, e incluso hasta Israel. Jordan, where again they've been attacked, and even as far as Israel. And who knows what it would be like if attacks. Y quién sabe cómo sería si los ataques pudieran reanudarse, porque no me sorprendería en absoluto que la posición israelí a la que los estadounidenses se han retirado, y creo que sí, que es una retirada, también fuera vulnerable. Así que si Estados Unidos, que probablemente cuenta con el equipo mejor preparado, los radares adecuados y todos los sistemas que se pueden proporcionar en las mejores condiciones, es incapaz de defenderse de Irán, que es una potencia mucho menor que Rusia. ¿Por qué pensamos que los ucranianos, con el 10% de las baterías de misiles, podrían derrotar a una potencia mucho mayor y con niveles de saturación mucho más altos? Te enfrentas a entre 500 y 1000 armas en cada ataque. Ya sabes, Dani, como dices, es delirante. Y creo que podemos descartarlo como una ilusión. La única cuestión, en mi opinión, es si esto sale de la cabeza de Zelensky o de alguien más que le esté asesorando. Yo diría que sale de la cabeza de Zelensky porque no puedo imaginar que un asesor le dijera algo así, a menos que lo hiciera específicamente para pedir que los estadounidenses les proporcionen más misiles. Request the Americans to actually provide them with more missiles. And I can't imagine why we would do that when we're already. Y no alcanzo a imaginar por qué haríamos eso cuando ya estamos escasos. Quiero decir, el propio presidente Trump, desde el despacho Oval, hace un par de semanas, fue preguntado por eso y dijo, sí, tío, necesitamos nuestros propios misiles. Así que Biden ya le dio demasiados de entrada. Así que él no sé si, creo que se está equivocando de enfoque con eso. Pero otro de los enfoques que está siguiendo es que dijo, por cierto también, hace unos días, que Rusia podría lanzar hasta 200 misiles balísticos en un solo ataque. Y según un análisis que hice hoy antes, quizá no esté tan desencaminado, porque esto se basa en información de fuentes abiertas. Maybe not too far off because this is according to open source stuff. It could be a lot stronger than this. I don't know, but Russia's Podría ser mucho más fuerte que esto. No lo sé. Pero Rusia está fabricando entre 100 y 170 tipos distintos de misiles balísticos de largo alcance o misiles de crucero. Así que Rusia, como no utiliza tantos cada día, eso es lo que fabrica cada mes. Y no es en absoluto descabellado que puedan alcanzar algunos de ellos. Y como ya estamos viendo sobre el terreno, esto lo dice Yulia Mendel, exsecretaria de prensa de Zelensky, que se fue indignada al cabo de 2 o 3 años. Ella dijo, siguen diciéndoles que entre Rusia y Ucrania va muy bien. She said they keep telling you the Russia-Ukraine war is going great. Meanwhile, in Chernihiv, northern Ukraine, Russian forces. Mientras tanto, en Ternópil, en el norte de Ucrania, las fuerzas rusas están atacando deliberadamente gasolineras, almacenes y centros logísticos que permiten a la gente corriente comer y desplazarse. El jefe de la policía local acaba de decir que la intensidad no va a hacer más que aumentar. No se ve el final. Y cuando no tienes defensa antiaérea, ya sea en el frente, en la profundidad operativa o en la capital, contra bombas planeadoras, drones, misiles y demás. Tienen un poco para los drones, pero no mucho. Pero contra algunas de esas otras amenazas, literalmente no tienen nada. ¿Cómo puede nadie seguir apoyando una guerra? Hablo principalmente de Ucrania y Europa. Quiero decir, son solo matemáticas y simple logística. Nosotros no lo tenemos. Rusia sí. Entonces, ¿qué está pasando? Russia does, so what gives? Yeah, what gives is that the Ukrainians will lose. Sí, lo que va a ocurrir es que los ucranianos perderán. Y la única cuestión no es si ocurrirá, sino cuándo. Quiero decir, esos ataques contra las gasolineras,
Por lo que veo, y probablemente tú también tengas información al respecto, Dani, como militar, son tácticos. Lo son en la medida en que van dirigidos contra gasolineras situadas al oeste de la línea de contacto. Es decir, en los 4 oblasts que están al oeste de los oblasts por los que Rusia y Ucrania están luchando ahora. Están ahí por una razón muy sencilla. Reducir el nivel de diésel, que es el combustible clave. Reducir los suministros de diésel a la infraestructura de combate ucraniana. Creo que ya te mencioné antes la cifra que me dejó atónito en Afganistán. En Ucrania no sería tan grave como esto. Pero la cifra que me dejó atónito en Afganistán fue esta. Por cada galón o litro de diésel que suministrábamos a una de las 4 bases, hacían falta 400 galones o litros de diésel para llevarlo hasta allí. La gente no se da cuenta de la enorme cantidad de energía que requiere la guerra. Y por supuesto, el principal combustible para las operaciones terrestres es el diésel. Alimenta los cañones autopropulsados. Alimenta los vehículos, los carros de combate principales que se están utilizando. Alimenta prácticamente todo tipo de transporte, con 1 o 2 excepciones, quizá los coches civiles que han sido requisados. Por eso los rusos están haciendo eso. Creo que en esencia lo hacen para reducir significativamente la capacidad del ejército ucraniano de moverse, redesplegarse y desplegarse. Lo mismo ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Una de las razones, por ejemplo, por las que los convoyes árticos británicos durante la Segunda Guerra Mundial estuvieron más seguros en la segunda mitad de la guerra fue que los alemanes no tenían suficiente combustible para enviar de verdad al Tirpitz y a otros acorazados a interceptarlos. Lo tuvieron muy difícil. Y de nuevo, una de las razones, por supuesto, por las que los japoneses tuvieron dificultades en la Segunda Guerra Mundial fue que la Fuerza Submarina de Estados Unidos cortó con mucho éxito sus suministros procedentes de Indochina. Así que, hacia el final de la guerra, los japoneses estaban realmente en una situación muy difícil. Y si pueden decirme cómo librar una guerra sin grandes cantidades de diésel, de destilados medios y de queroseno para hacer volar los reactores, les escucho. Pero sí puedo decirles que no van a utilizar paneles solares y energía renovable de ese sector. Sí, puede que nos ayuden en el ámbito interno, pero no van a servir de mucho para librar guerras. Escucha, una de las últimas cosas de las que quiero hablar antes de irnos, y que entra un poco en tu área de especialización, es que han salido algunos informes según los cuales las condiciones en los portaaviones estadounidenses en el mar, algunos durante más de 250 días, están generando mucha alarma. Hoy hemos tenido a Larry Johnson. Había recibido información anecdótica directa de algunas personas con las que ha estado hablando. Y hemos visto que CNN ha informado, justo antes de que entráramos en antena, de que un militar se ha suicidado saltando por la borda. Al parecer, bastantes otros lo han intentado. Hay un grave problema de moral a bordo de estos buques. Obviamente, esos son solo un par de los casos de los que hablaban y Larry. Pero me pregunto si puede darnos una idea más concreta, porque cuando uno oye que hay un problema de moral, mucha gente piensa, vale, es una faena, pero quiero decir, están en guerra. Para eso se alistaron. Simplemente lo aguantan y siguen adelante. No pasa nada. Pero cuando se habla de pasar tanto tiempo en el mar, me pregunto, como alguien que ha estado desplegado en combate a bordo de buques, ¿cómo es eso y qué es lo que le preocupa? Me preocuparía la duración total de ese despliegue. 250 días es muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo en el mar. De los principales buques de guerra enviados a la Guerra de las Malvinas, yo estaba en el HMS Invincible e hicimos 166 días seguidos en el mar. En aquel momento era el récord de un portaaviones desplegado en operaciones. Por suerte, durante la segunda mitad de la operación no estuvimos en guerra. Teníamos un capitán excepcional y un equipo muy, muy sólido. Así que la moral, en general, era bastante buena. Pero aún así,
250 días es una enormidad de tiempo en el mar, especialmente sin ningún descanso en tierra. Así que no me sorprende del todo esa noticia, aunque me entristece, Danny. Pero mantener esos buques desplegados en primera línea, sobre todo con amenazas que suben y bajan, aunque están presentes todo el tiempo. Rising and lowering, but threats there all the time. It doesn't surprise me. I mean, it seems to me. No me sorprende. Quiero decir, me parece que lo que hacía falta era un relevo. Y sospecho que en el pasado, cuando había más portaaviones estadounidenses, lo que se habría hecho habría sido rotarlos. Esto es lo que solía ocurrir en Vietnam. También ocurría en otros lugares. Así que normalmente 6 meses sería un buen plazo máximo. Pero en realidad, los despliegues de portaaviones estadounidenses son bastante largos ahora. 9 meses. 9 meses con escalas cortas una cosa. 250 días sin escalas en tierra durante todo ese tiempo muy distinto. Así que no me sorprende del todo que hayan tenido problemas de moral. Mucho depende del liderazgo. Así que con un liderazgo realmente excepcional, se puede marcar la diferencia. Pero creo que cualquier capitán de cualquier barco, incluso contando con el mejor equipo posible de jefes de departamento, tendría dificultades con su barco desplegado durante tanto tiempo, en primera línea, especialmente con la incertidumbre de la misión. Ya sabe, ¿quién sabe cuándo va a cambiar esto? ¿Quién sabe cuál será la rotación? ¿Quién cree realmente en la causa? Porque no puedo creer que los marineros a bordo de los portaaviones no tengan acceso a personas como usted, como yo y como otros, y que no tengan acceso a declaraciones que saben, por estar en primera línea, que no tienen ningún sentido. Así que imagino que eso podría formar parte del problema de moral. Supongo que este es otro cambio. Con los medios modernos, antes te ibas al mar y apenas recibías noticias, salvo del Servicio Mundial de la BBC, que a veces escuchábamos en el avión cuando nos aburríamos durante las operaciones antisubmarinas. Podías escucharlo a 13.000 kilómetros de distancia. Pero con los medios modernos, y con todo siendo tan rápido e intenso, imagino que ese habría sido otro factor que habría influido en las preocupaciones sobre la moral. En cualquier caso, escucharé con mucho interés los comentarios de Larry Johnson. Sí, y puedo decírtelo, incluso por mi propia experiencia personal. En 1991, cuando luchamos contra Irak en la Operación Tormenta del Desierto, especialmente como teniente segundo, estaba plenamente comprometido. Y pensé, mira, Irak atacó Kuwait. Amenazaban con entrar en Arabia Saudí. Podrían haber cortado el suministro de petróleo que utilizaba la mayor parte del mundo en aquel momento. Yo creía en la misión entonces. Sentíamos que teníamos razón y todo eso. No había ningún precio que no hubiéramos estado dispuestos a pagar. En mi último despliegue de combate, entre 2010 y 2011, nadie creía ya en la misión. Muchos de los chicos con los que he hablado en primera línea durante mis viajes por el país tampoco creían en eso, y me explicaron con mucha claridad por qué. Y el resultado fue este. Vamos a cumplir la misión que nos asignen, pero nuestro objetivo es que no maten a nadie para poder volver a casa. No existía ni siquiera la idea teórica de que íbamos a salvar el mundo por la democracia o alguna mierda así. Solo querían volver vivos a casa. Así que iban a hacer únicamente lo mínimo necesario para no poner a las tropas en peligro, etc. Y por supuesto, muy a menudo eso también provoca bajas, pero no hace nada por el país. Y es desperdiciar la vida de cada hombre que la pierde con ese propósito. Creo que esto es algo que los políticos a menudo no entienden. Piensan que somos una especie de militares por vocación, y no es así. Sí, no lo somos. La causa importa. Si luchas por una causa, realmente marca una enorme diferencia. En cambio, si luchas por algo cuya estrategia, que como tú y yo sabemos, no existía en Afganistán, no está clara, entonces al cabo de un tiempo, eso acaba desgastando a la gente. Soy un gran admirador de los Royal Marines, algunos de los mejores soldados de infantería ligeros del mundo.
Y recuerdo hablar con amigos hacia el final del desastre de Afganistán, como lo considero ahora al mirar atrás, y hasta ellos empezaban a estar cansados. And even they were becoming tired. They're extremely well led, but they're becoming tired. Están extremadamente bien entrenados, pero se están cansando. Y cuando te toca otra rotación más y vuelves a pasar más tiempo en la zona de peligro y tienes compañeros a los que les han volado las piernas, otros compañeros que han muerto, gente que está en rehabilitación, llega un momento en que, especialmente si tu causa en el mejor de los casos es incierta y en el peor está perdida y carece de lógica, es realmente difícil mantener la moral en ese tipo de circunstancias. Así que creo que eso es algo que tú y yo vimos y entendimos. Y recuerdo simplemente pasear por Kabul e ir al cementerio de guerra británico. 451 personas murieron durante ese tiempo. 451 people killed over that time. In the big picture, that not made. En conjunto, puede que no parezca una cifra elevada en comparación con algunas de las guerras que se han librado y con lo que está ocurriendo en Irán, por ejemplo, y en en Ucrania. Pero cada una de esas vidas perdidas es una vida que no tenía por qué haberse perdido, y una familia que no tenía por qué haber sufrido. La guerra es algo que solo deberíamos hacer cuando estemos absolutamente seguros de que no queda ninguna otra opción, de que hemos explorado todas las demás posibilidades, especialmente la diplomacia, y de que finalmente esto es lo último que nos queda. Y ha habido muchas ocasiones a lo largo del último siglo, Danny, en las que no hicimos eso. No exploramos las otras posibilidades. No queríamos buscar otras oportunidades, si vamos a hablar con franqueza y sinceridad. Sí, sin embargo, ese es el coste, y aquí es donde estamos. Así que tendremos que esperar y ver cómo se desarrollan estas cosas con el tiempo, y confiar en que se esté hablando de ideas nuevas y de una nueva apertura mental. Y de nuevo, hagamos un poco más de palanca para abrirlo un poco más y que vaya algo más rápido, porque todos lo necesitamos. Muchas gracias por oír King Gross Smat. Thank you so much for shining such a clear light on that. Sí, ha sido un placer, Danny. Espero con ganas el próximo. Confiemos en que podamos usar esa palanca de vídeo para empezar a abrir paso a nuevas ideas. Indeed, I'm all about that. Thank you so much. Desde luego, eso es lo mío. Muchas gracias, y gracias también a todos vosotros. Dentro de unos 15 minutos tendremos aquí una pequeña mesa redonda. Contaremos con Matt Ho y Kelly Vlaos, amigos de nuestro programa. Hablaremos de cómo hemos elegido las guerras equivocadas que librar, cómo lo hacemos, y más importante aún, cómo demonios salimos de esto. Lo veremos dentro de unos minutos con Matt y Kelly. Nos vemos entonces en Daniel Davis Deep Dive. Matt and Kelly, see you then on the Daniel Davis Deep Dive.